Jóvenes, bienvenidos a estas clases virtuales. El día de hoy vamos a ver progresiones geométricas o sucesiones geométricas. Una sucesión geométrica es aquella donde cualquier término diferente al primero, ¿cómo lo hallamos? Lo hallamos el anterior multiplicada por una constante llamada razón geométrica. Por ejemplo, aquí, mira, vamos a recordar lo que es una progresión geométrica. Por ejemplo, acá, mira, ve, esto 3, multiplico por 2, multiplico por 2, multiplico por 2. Entonces, esto viene a ser una progresión geométrica. A él lo llamamos el término 1, término 2, término 3, término 4, según sea el caso. Por ejemplo, él es el término 1, el término 2, el término 3, el término 4, el término 5 y así sucesivamente. Observe que el término 1 aquí es el 3. ¿Cómo hallo el término 2? Al término 1 lo multiplico por la razón, ¿sí? Lo multiplico por 2 en este caso, por 2. ¿Cómo hallo el término 3? Al término 2 también lo multiplico por esta razón, por 2. Y así hallo el término siguiente, por la razón 2. Aquí por la razón que vale 2. Entonces, fíjate, puedo decir qué cosa. Que el término 1 es igual, bueno, T1, pues, término 1. El término 2 es el término 1 multiplicada por la razón. En este caso, Q va a ser la razón, ¿ya? El término 3, ¿cómo voy a hallar el término 3? Bueno, el término 3 es igual al primer término, ya no es por 2, sino por 2 veces el 2. O esto, así, por 2, ¿sí o no? Entonces esto sería la razón elevado al cuadrado, entonces, ¿sí? 2 por 2, la razón elevado al cuadrado. El término 3, entonces, la razón elevado al cuadrado. Y entonces el término 4, ¿a qué sería igual? El término 1 por la razón ya no elevado al cuadrado, sino elevado al cubo, ¿sí? El término 4, la razón elevado al cubo. El término 5 va a ser igual al término 1 multiplicado por la razón elevado a la 4. Entonces a partir de acá yo voy a generalizar, ¿sí? Voy a generalizar y voy a decir ¿qué cosa? Que el término enésimo, el término del lugar n, ¿a qué va a ser igual? El término enésimo va a ser igual al término 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. ¿Sí? Claro, porque si es a la 5, mira la razón a la 4. Si es a la 4, la razón a la 3. Si es a la 3, la razón pero a la 2. Si es el término 2, a la razón elevado a la 1. ¿Sí? Por lo tanto, el término enésimo va a ser igual primer término por la razón elevado a la n menos 1. Bueno, también vamos a utilizar tal vez en la resolución de los ejercicios la suma de los términos, la suma de todos los términos de una progresión geométrica. ¿Y a qué es igual la suma de todos los términos? Esto es igual al primer término multiplicado por este cociente. ¿Por el cociente de quién? La razón elevado a la n menos 1 y la razón menos 1. Ahí lo tienen. Entonces, esto vamos a utilizar, lo vamos a ver la aplicación en la resolución de los problemas. Veamos los problemas que tenemos entonces, aplicación de todo lo que hemos explicado. En el primer problema, a ver, dice, en esta sucesión calcular cuántos términos tiene esta sucesión. ¿Cuántos términos tiene la sucesión? A ver, enteros, todos son enteros excepto el primero. A ver, esto vamos a hallarle entonces aquí su generatriz de 0,75. A ver, 0,75 ¿a qué es igual? ¿Cuál es la generatriz? Bueno, la generatriz es 75 sobre 100, ¿sí? 75 sobre 100. Y simplificando, 25 arriba 3, 25 abajo 4. Listo, 3 cuartos entonces. Entonces la progresión es así, mira, a ver. La progresión geométrica es esta, a ver. 3 cuartos, ¿sí? La primera es 3 cuartos. La siguiente, ¿cuánto es? La siguiente es 3. La que sigue es 12. El que sigue es 48. Y así sucesivamente hasta el último término que es 12.288.
Ahí lo tienes, 12.888. En esta progresión geométrica, fácil te puedes dar cuenta que cuánto vale la razón. A ver, ¿por cuánto lo multiplicas a 3/4 para que el siguiente sea 3? Bueno, aquí está más fácil, mira, al 3 por cuánto lo multiplico para que sea 12 por 4. Entonces la razón vale 4 aquí. Voy a decir la razón, fíjate, razón igual a 4. Ahora, sabemos que el término enésimo, el último término, ¿a qué es igual? Al primer término multiplicada por la razón elevado a la n-1. Ahí está, elevado a la n-1. Entonces ya conozco en esta progresión, conozco el primer término, conozco el último término, la razón también lo conozco, puedo hallar solamente, la única incógnita es el n. Entonces, a ver, reemplazando, término enésimo es igual, el último término es igual a 12.288. Esto es igual al primer término, 3/4, por la razón. La razón es 4. 4 elevado a la n-1, entonces. A ver, aquí podemos simplificar tercia y tercia. A ver, tercia de 3, 1 aquí. Tercia, a ver, tercia aquí es 4. Tercia 0, 9. Entre 3, 9. ¿Sí? Me sobra 1. Entre 3, 18 me quedaría aquí. 18 entre 3, 6. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? A ver, tengo 4096. Aquí tengo 4096. Multiplicado, este 4 pasa a multiplicar. Y esto sería así. Fíjate, ahí. Y en el lado derecho me queda 4 elevado a la n-1. 4 elevado a la n-1. Fíjate, esto de acá, este producto lo debo expresar como una potencia de 4, ¿sí? Como una potencia de 4. 4 elevado a una potencia, ya que en la derecha tengo 4 elevado a la n-1. ¿Para qué? Para, si las bases son iguales, entonces igualar exponentes. Esa es la idea. Veamos entonces, a ver. Este número 4096, para expresarlo como potencia de 4, ¿cómo sería? A ver, si yo lo saco cuarta, esto sería, a ver, 1024. ¿Sí? 1024. A ver, le saco cuarta y esto sería ¿cuánto? 256. Bueno, 256 le saco cuarta, a ver, aquí sería 64. Este le saco cuarta, sería 16. Cuarta, aquí sería 4 y entonces esto cuarta 1. Entonces, este numeral 4096, esto es 4 elevado a la ¿cuánto? A ver, 4 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 elevado a la 6. Siendo esto 4 elevado a la 6, 4 elevado a la 6 por 4, 4 elevado a la 7 entonces. 4 elevado a la 7 tengo aquí en la izquierda. En la derecha, 4 elevado a la n-1. Bueno, si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales, entonces, ¿qué voy a decir? n-1 igual a 7. n-1 es igual a 7. Entonces, n, ¿cuánto vale? N es igual a 8. ¿Sí? N es igual a 8. Tienes ahí, entonces, la respuesta, porque lo que te piden aquí es n, es decir, ¿cuántos términos hay en esta progresión? 8 términos. Veamos el siguiente ejercicio, me dan esta sucesión. A ver, en esta progresión geométrica, fíjate, a ver, aquí lo voy a anotar de nuevo, 896, 448, 224, 112 y así sucesivamente 7 octavos. Fíjate, fácil te puedes dar cuenta que cuánto vale la razón aquí. ¿Cuánto vale la razón? A ver, aquí creo que está más fácil, mira, a ver. ¿Por cuánto lo multiplicas al 224 para que el siguiente sea 112? Bueno, lo multiplicas por un medio, ¿sí o no? Lo multiplicas por un medio. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Que la razón es igual a un medio. Si la razón vale un medio, entonces, a ver, el término enésimo, ¿a qué es igual? Al término 1 multiplicada por la razón elevado a la n-1. Ahora,
el término enésimo, el último término, lo tengo aquí como dato, mira, 7 octavos. Lo voy a reemplazar y esto es igual a 7 octavos entonces. El primer término, 896. 896. Por la razón es igual a un medio. De manera que aquí lo puedo reemplazar ya. Y puedo decir que esto es un medio elevado a la n-1. Ahí está. Bueno, aquí, a ver, séptima. ¿Se puede? Sí, séptima 1 y séptima aquí. A ver, séptima 1. Aquí me sobra 1. Sería séptima 2. 50 y me sobra 5. Esto sería 8. ¿Sí? Sería 8. 128 entonces. Aquí es 128. A ver, ¿qué me está quedando entonces? A ver, aquí me queda 1 y el 128 pasa a dividir. ¿Sí? Pasa a dividir. A ver, páselo a dividir y esto sería 1 sobre 128. ¿Ya? Aquí es 1, el 128 pasa a dividir al 1 y esto sería 128 por este 8. A ver, ordenando esto sería así, 128 y aquí por 8. Así sería. En el numerador el 1 y aquí sería el producto. En el otro lado, en el lado derecho me queda un medio, elevado a la n-1. n-1. Listo. A ver, en el denominador, fíjate lo que tienes en el denominador. Esto, al igual que el anterior, me conviene expresarlo como un medio elevado a alguna potencia. A ver, el 128, por acá lo voy a poner, el 128 es igual a 2 elevado a la ¿cuánto? A ver, 2 elevado a la 7. ¿Sí? 2 elevado a la 7. Esto ya sabes que el 8 es 2 elevado al cubo. ¿Sí? 2 elevado al cubo. De manera que este producto sería, a ver, 2 elevado a la 7 por 2 elevado al cubo, sería 2 elevado a la 10. Entonces, ¿qué voy a tener acá? 1 sobre 2 elevado a la 10, ¿ya no? 2 elevado a la 10. ¿Así? Pero este 2 elevado a la 10 ya sabes que todo esto lo puedo expresar así, mira. Lo puedo expresar así, a ver. 1 sobre 2 y todo esto elevado a la 10. Así lo puedo expresar. De manera que en el otro lado tengo un medio y aquí elevado a la n-1. Entonces, si las bases son iguales, los exponentes también son iguales. Entonces aquí digo n-1, esto es igual a 10. ¿Sí? Eso es igual a 10. Por lo tanto, n, ¿a qué es igual n? N es igual a 11. Entonces, n vale 11. Precisamente lo que me piden, ¿sí o no? ¿Cuánto vale n? ¿O cuántos términos tiene esta sucesión geométrica? Veamos el siguiente. En la sucesión geométrica, el quinto término es igual a 5 y el octavo término es igual a 135. Me piden calcular el término 7. ¿Cuánto vale el séptimo término? Veamos aquí entonces. A ver, voy a decir aquí el término 8. Fíjate, término 8. ¿A qué es igual el término 8? Bueno, el término 8 sabes que es igual al término 1 multiplicado por la razón elevado a la 7. ¿Sí? Por la razón elevada a la 7. ¿A qué es igual el término 5? El término 5 es igual al término 1 multiplicado por la razón elevado a la 4. ¿Sí? Ahora, aquí, mira, esto de acá ya sabes por dato que el término 8, ¿a qué es igual? A 135. 135. ¿Y a qué es igual el término 5? El término 5 es igual a 5. Listo. Fíjate, si yo hago una división acá, se va a cancelar el término 1 y esto me va a quedar en función a quién, a la razón solamente, o en función a Q, ¿sí o no? Entonces, a esto le voy a llamar 1, ¿sí? 1, y esto de acá va a ser 2 entonces. Entonces, lo que voy a hacer aquí, voy a dividir entonces el 1, ¿sí? 1 entre 2, a ver, todo lo que es 1 lo voy a dividir entre 2. ¿Qué voy a obtener? A ver, cuando yo divido esto se va a simplificar y voy a obtener Q7 entre Q4. Q7 entre Q4, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a Q elevado al cubo, ¿sí? Q elevado al cubo, claro. Se restan los exponentes, pues. Se restan los exponentes.
Y en el otro lado, ¿qué voy a dividir? 135 entre 5, esto es 27. Bueno, si q elevado al cubo es igual a 27, entonces q vale 3. Pues tienes el valor de la razón aquí. Si q vale 3, entonces puedo reemplazar acá, mira, ve, reemplazando aquí entonces. Sí, entonces aquí tienes que el término 1 por q elevado a la 4, pero q vale 3. Si 3 elevado a la 4, esto es 81. 81. Y esto es igual a 5. Bueno, de aquí tengo que el término 1, ¿a qué va a ser igual? A 5 sobre 81. El 81 pasa a dividir. Tengo aquí el término 1 y tengo aquí el valor de la razón. Entonces ya puedo hallar cualquier término, ¿sí o no? Puedo hallar cualquier término. Pero el término que me están pidiendo es el término 7. El término 7 va a ser igual, ya sabemos que es el término 1 por la razón elevado a la 6. ¿Sí? Razón elevado a la 6. Entonces, reemplazando sus valores, a ver, el término 1, 5 sobre 81. 5 sobre 81. Por la razón elevado a la 6. La razón es 3, 3 elevado a la 6. ¿Sí? 3 elevado a la 6. Ahora, fíjate, para darle, digamos, una mejor forma o una mejor presentación a la respuesta, fíjate que esto es 5, ahí está, 5, ahí está el 5. Ahora, esto sabes que es 3 elevado a la 4, ¿sí? 3 elevado a la 4 y en el numerador tienes 3 elevado a la 6. Bueno, 3 a la 6 entre 3 a la 4, esto se restan los exponentes. Esto sería 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado, eso es 9. 9 por 5, 45. ¿Sí? Término 7, entonces es igual a 45. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, en la sucesión geométrica, el término 1 y el término 5 es 2 y 162 respectivamente. Me piden calcular el término 6. ¿Cuánto vale el término 6? A ver, jóvenes, el término 5, ¿a qué es igual el término 5? El término 5 es igual al término 1 multiplicado por la razón elevado a la 4. Por la razón elevado a la 4. Eso es el término 5. Pero aquí el término 1 lo conozco y el término 5 también lo conozco, de manera que de aquí puedo hallar la razón. A ver, el término 5, ¿a qué es igual? El término 5 es igual a 162. Y esto va a ser igual. El término 1, ¿cuánto vale? El término 1 vale 2. Multiplicado por la razón elevado a la 4. A ver, ahí puedo simplificar mitad a cada uno y aquí me va a quedar entonces mitad de 162, esto es 81. 81 es igual a la razón elevado a la 4. Bueno, si 81 es igual a la razón elevado a la 4, quiere decir que la razón vale 3. ¿Sí? La razón vale 3. Tengo aquí entonces el valor de la razón. Si tengo el valor de la razón, ya puedo hallar el término 6. El término 6, ¿te acuerdas que es igual al término 1 por la razón elevado a la 5? Reemplazando, término 6 es igual, a ver, término 1, ¿cuánto vale el término 1? Vale 2. Dato del problema. El término, la razón vale 3. 3 elevado a la 5 entonces. Ahora, 3 elevado a la 5, por acá lo voy a poner, 3 elevado a la 5 es 243. ¿Sí? 243. Por lo tanto, el término 6, aquí ¿a qué va a ser igual? 243 por 2. Y eso es, ¿cuánto? 486. Tienes ahí la respuesta entonces para este ejercicio. Veamos el siguiente, a ver. Calcular el décimo término en la progresión geométrica. ¿Cuánto vale el décimo término? El término 10. A ver, en esta progresión, fíjate, aquí creo que es más fácil hallar la razón, mira, ¿por cuánto lo multiplicas? A 128 para que el siguiente sea 64. Lo multiplicas por un medio, ¿sí o no? Aquí también por un medio, mira, por un medio. La razón vale un medio. Entonces voy a poner acá, la razón es igual a un medio. Tengo que la razón vale un medio. El décimo término, el término 10, el décimo término, ¿a qué es igual? El décimo término es igual al término 1 multiplicada por la razón elevado a la 9.
¿sí? Elevado a la 9. Ahora, el término 10, ¿a qué va a ser igual? A ver, término 1, 1024. 1024. Por la razón elevada a la 9. Pero la razón vale un medio. Por lo tanto, esto sería un medio elevado a la 9. Un medio elevado a la 9. A ver, aquí un medio elevado a la 9. Pero todo esto elevado a la 9, ya sabes que el 1 elevado a la 9 sigue siendo 1. De manera que aquí tienes 2 elevado a la 9. ¿Y por qué no pongo eso? Porque mira, este 1024, ya sabemos que este 1024, esto es 2 elevado a la 10. ¿Sí? Esto es 2 elevado a la 10. Y claro, cuando tienes 2 elevado a la 10 y abajo 2 elevado a la 9, al dividir 2 elevado a la 10 entre 2 elevado a la 9, esto es 2. Por lo tanto, a ver, ordenando todo esto, el término 10 va a ser igual a ¿cuánto? A 2, simplemente 2 a la 1 o simplemente 2. ¿Ya? Tienes ahí entonces la respuesta para este ejercicio. El término décimo o el décimo término es igual a 2. El siguiente problema, a ver, dice calcular el término del lugar 16 en esta progresión. A ver, por acá lo voy a anotar esta progresión. El primer término, 1/3. El siguiente término, 2 novenos. El que sigue es 4/27. El que sigue es 8/81. Y así. A ver, me piden el término del lugar 16. Fíjate, aquí en el numerador te puedes dar cuenta que a esto lo he multiplicado por 2. Por 2. Aquí por 2 también. Aquí por 2. Por 2. Observa, en los denominadores, aquí ya no lo he multiplicado por 2, aquí por 3. Aquí por 3 también. Por 3. Aquí por 3. Entonces, ¿de aquí qué vas a decir? Bueno, de aquí voy a decir que la razón en esta progresión es igual a 2/3. La razón vale 2/3. La razón ya lo tengo este valor. Mira. La razón vale 2/3, tengo el primer término. Entonces, el término del lugar 16, ¿a qué va a ser igual? Primer término por la razón elevado a la 15. ¿Sí? Reemplazando, a ver, término 16, ¿a qué va a ser igual? Término 1, 1/3. Por la razón es igual a 2/3. Todo esto elevado a la ¿cuánto? Elevado a la 15. Tienes ahí entonces el término 16. ¿Ya? Justo lo que me piden, pues. Término 16. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima, cuídense. Hey campeón, recuerda, para los demás temas de mi curso, haz clic acá.